El día de ayer hemos visto parte de lo que eran los números y conjuntos. Ahora en el siguiente capítulo, en la siguiente unidad, vamos a ver las operaciones aritméticas. Vamos a ver cómo proceden entre sí, cómo se relacionan entre sí estos números. Dentro de los operadores aritméticos existen dos tipos, las operaciones directas y las operaciones indirectas. Dentro de las operaciones directas vamos a ver lo que es suma, multiplicación y exponentes. Dentro de las operaciones indirectas vamos a ver lo que son resta, división y raíz. Esto es simplemente a modo de recordatorio, lo vamos a hacer de forma rápida, recordando algunas reglas básicas que tienen estas operaciones para que podamos trabajar en los ejercicios que se nos vienen a continuación. Primero, para la suma, recuerden que está compuesta de dos partes que consiste en agrupar dos cantidades. Las dos cantidades que se van a agrupar son los sumandos y el resultado de esta agrupación es la suma. Está representada con el signo de positivo o más, es una cruz, ¿no? Como pueden ver aquí, es el símbolo que caracteriza a la suma. La suma va a tener sus propias propiedades, sus leyes, si quieren llamarlo así, o sus reglas. No, nos dice primero la propiedad conmutativa, que el orden de los sumandos no va a alterar el resultado de la suma, que se puede sumar en cualquier orden y el resultado va a ser el mismo. Uniformidad. La suma de varios números va a tener un solo valor, tiene un solo resultado. La propiedad asociativa, que nos dice que la suma de varios números no varía sustituyendo los números por la suma. Esto hace referencia a que podemos ir sumando por partes, ¿no? La asociativa, y que no va a alterar el resultado final. Por otra parte, tenemos la propiedad disociativa, que nos dice que la suma de varios números no se altera descomponiendo uno o varios sumandos. Quiere decir que si tenemos una suma, podemos descomponerla en varias sumas más pequeñas y no va a alterar el resultado. Seguimos después con la multiplicación. Es una de las operaciones más básicas y consiste en sumar reiteradamente un mismo número. Va a tener dos partes, el multiplicando y el multiplicador. El multiplicando es el número que se va a repetir o se va a sumar reiteradamente. Y el multiplicador es el que nos indica cuántas veces se tiene que repetir o se tiene que sumar, entre comillas. Y el resultado es el producto. De la misma manera, va a tener diferentes propiedades. Tiene la propiedad conmutativa, que de la misma manera nos indica que el orden de sus factores no va a alterar el resultado. La propiedad asociativa, que nos dice que el orden de una multiplicación de 3 o más factores no importa, o sea que no va a alterar el resultado. Tenemos la identidad o el elemento neutro, que cualquier número multiplicado por 1 siempre va a resultar el mismo número. La propiedad distributiva, que nos indica que dos números sumados multiplicados por un tercero va a ser igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer valor. Aquí se expresa más claramente con este ejercicio 2 por 3 más 4. Es lo mismo que expresarlo como 2 por 3 más 2 por 4. Por último tenemos la propiedad del cero, que nos dice que todo número multiplicado por 0 siempre nos va a dar 0.
Por último, tenemos el exponente o potenciación, que consiste en una operación matemática que nos indica cuántas veces tiene que ser multiplicado un número por su mismo valor. Consta de dos partes, que son la base y el exponente. La base es el número que se va a multiplicar por sí mismo y el exponente es el número que nos dice cuántas veces tiene que ser multiplicado. Va a tener diferentes reglas o propiedades, igual que en los anteriores casos. Primero, recuerden entonces, todo número o cantidad elevada a la potencia de 0 equivale a 1. No se olviden esta parte, todo número elevado a 0, como ven aquí, 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 6 elevado a 0, 1000 elevado a 0, no importa qué número, su resultado va a ser 1, siempre que esté elevado a 0. Después nos dice que todo número o cantidad elevado a la primera potencia equivale al número base. La primera potencia es el número 1. Entonces, 2 elevado a 1 es simplemente el número base, 2. 3 elevado a 1, 3. 6 elevado a 1, 6. Entonces, de esa manera, cualquier número elevado a 1 es simplemente el mismo número. De forma inversa también podemos trabajar con este dato. En algunos ejercicios se nos va a presentar números naturales, 10, 20, 30, etcétera. Entonces podemos asumir de que estos ya están elevados a 1. Simplemente que, como es la primera base, no se lo anote. Después tenemos que si la base es 1, no importa a qué potencia va a estar elevado, mi resultado siempre va a ser 1. 1 elevado a 4, 1 elevado a 20, 1 elevado a 33, no importa, mi resultado es igual a 1. Después nos dice que si la base va a ser mayor a 1, cuanto mayor sea el exponente, mayor va a ser el resultado. A eso hace referencia directamente que si este exponente va a ser un número elevado, mi resultado va a ser de la misma manera un número mayor. En cambio, cuando la base sea menor que 1, mientras más grande sea el exponente, menor será el resultado. Como pueden ver, aquí tenemos decimales, 0.5 al cuadrado. Si resolvemos, nos da 0.25. Como pueden ver, es un número más pequeño, está reduciendo la cantidad. Después vamos a tener leyes o propiedades también que se van a aplicar según la multiplicación o división. Van a trabajar cuando tengamos estos dos casos. Por ejemplo, tenemos b elevado a n por b elevado a m. Cuando se multiplican dos números que tienen la misma base, pero diferente exponente, simplemente se suman los exponentes. Como pueden observar aquí, 2 al cubo por 2 al cuadrado es simplemente 2 elevado a 3 más 4, ¿no? Estamos sumando sus exponentes. Cuando se multiplican, sumamos exponentes. Después, cuando tenemos una división de la misma manera, cuando estamos dividiendo potencias que tienen la misma base, lo que vamos a hacer es restar los exponentes. Tenemos Bn dividido entre Bm, ¿no? Va a ser igual entonces a B elevado a n menos m. Como pueden ver, es el numerador menos el denominador. El numerador menos el denominador. 3 elevado a 4 menos 2.
Por último, tenemos la multiplicación de exponentes o el exponente de un exponente va a ser, como pueden ver aquí, tenemos b elevado a n elevado a m. Lo que vamos a hacer es multiplicar simplemente n por m. Como pueden ver aquí en el ejemplo tenemos 2 elevado al cubo elevado al cuadrado. Entonces es un exponente de otro exponente. Cuando llega a ser este caso, multiplicamos los exponentes. 2 elevado a 2 por 3, igual 2 elevado a 6. De esta manera, entonces, vamos a trabajar con los exponentes. Tienen que recordar estas reglas, estas leyes. Tenemos después el exponente negativo. Para hacer un cálculo o resolver un ejercicio cuando se nos presenta un exponente negativo, tenemos que dividir 1 entre el valor de la base con su potencia positiva. En otras palabras, nos está diciendo que tenemos que invertir la cifra que se nos ha dado y cambiar el signo del exponente. Por ejemplo, tenemos aquí b elevado a menos n. Para poder trabajar con esta cifra, lo que tenemos que hacer es anotarlo como una fracción. 1 sobre b elevado a n. Como pueden ver, el signo aquí ahora ya es positivo, ha cambiado. Cuando tengamos ejercicios, por ejemplo, tenemos aquí 3 elevado a menos 2. Eso se va a expresar o se va a representar como 1 sobre 3 elevado al cuadrado. El signo va a cambiar y se va a encontrar ahora en el denominador y a partir de ahí podemos ir resolviendo. 3 al cuadrado es como decir 3 por 3, 9. 1 sobre 9, 0.111. De esa manera, entonces, tenemos que resolver cuando se nos presente cifras negativas. Por ejemplo, en el último caso tenemos 4 elevado a menos 3. Igual simplemente anotamos 1 sobre 4 elevado a 3, ¿no? Cambiando el signo. Y a partir de ahí resolvemos como normalmente lo realizaríamos. Pasamos ahora entonces a las operaciones aritméticas indirectas. Tenemos la resta o sustracción, que es una de las primeras, que consta igual de 2 partes. El minuendo, que es la cifra base, la primera con la que trabajamos, y el sustraendo, que es la cantidad que se va a extraer del minuendo. Y como resultado tenemos la diferencia. Minuendo, sustraendo y diferencia. Entonces van a ser sus partes. Va a tener igual sus propias propiedades. Tenemos el sustraendo, que esta propiedad nos indica que al aumentar el valor del sustraendo, el resultado va a disminuir. Por lo tanto, al disminuir el valor del sustraendo, el resultado va a aumentar. ¿A qué hace referencia esta parte? Perdón, aquí podemos observar, tenemos 6 menos 4. Si vamos a disminuir el valor del sustraendo, aquí hemos cambiado y lo hemos vuelto 3, hemos disminuido en una unidad. Como pueden ver, el resultado va a incrementar. Ahora, si en cambio este sustraendo lo incrementamos, el valor de la diferencia va a disminuir. Entonces simplemente nos da una relación de que tiene que ir cambiando el valor en base al sustraendo. Por último tenemos el criterio de uniformidad, que nos indica que si variamos proporcionalmente al minuendo y al sustraendo, la diferencia tiene que mantenerse. Cuando hablamos de hacer variar, nos referimos aquí, tenemos el minuendo 8, el sustraendo menos 3.
lo vamos a hacer variar. Podemos sumar, multiplicarle, restarle, dividirle, etcétera, cualquiera de esos casos. En este caso estamos sumándole 2 unidades. Tanto al minuendo como al sustraendo vamos a hacer variar en 2 unidades. Ahora el minuendo es 10 y el sustraendo es 5. La diferencia 10 menos 5 es 5. Como en el mismo caso de arriba, 8 menos 3, 5. Entonces, si hacemos variar el minuendo en algún valor y el sustraendo de la misma manera, el resultado tiene que permanecer igual. Podemos sumarles, podemos restarles, podemos dividirles, etcétera. Va a mantenerse, tiene que mantenerse, siempre y cuando sea la misma cifra, por si acaso. No puedo sumarle 2 al primero y sumarle 3 al segundo. No, ahí ya estaría cambiando. En ambos casos tengo que sumar o restar o dividir o multiplicar la misma cifra. Tenemos después lo que es la división, que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro. Va a constar de 4 partes. El dividendo, que es la cifra con la que se trabaja. El divisor, que es la cantidad de grupos que quiere decir que se nos va a hacer. Y el cociente, ¿no? El resultado, cuántos elementos puede abarcar o agrupar este sector. Y por último, el resto. El resto va a ser la cantidad o cifra que nos llegaría a sobrar, que no puede ser distribuida exactamente. Va a tener sus propias leyes, sus propiedades. Tenemos primero la división entre 1, que nos indica que cualquier número dividido entre 1 va a resultar siempre el mismo número. 4 dividido entre 1, 4, 12 entre 1, 12, 1000 entre 1, 1000, etc. Después tenemos al dividir el 0. Cualquier número que quiera dividir al 0, su resultado va a ser siempre 0. Por ejemplo, 0 dividido entre 5 nos da 0. 0 entre 12, 0. 0 entre 100, 0, etc. Y tenemos por último la división entre 0. Aquí hay una diferencia. Cualquier número que queramos dividirlo entre 0 va a ser un número infinito. En otras palabras, no se puede resolver, no tiene un resultado exacto. ¿A qué hace referencia? Si yo agarro 5 dividido entre 0 ahora, ¿no? La diferencia 0 va a estar en el denominador. Cuando pase ese caso, simplemente el resultado es infinito. Tiene una variedad infinita de resultados. Trabajamos ahora entonces con la raíz. ¿No? Que raíz va a ser un valor que debe ser multiplicado por sí mismo una o más veces para llegar a una cifra determinada. ¿No? Ese es el radical o la raíz. Vamos a tener el radical, que es el símbolo de la raíz, el índice, en este caso 2, que nos indica la cantidad de veces que tendría que ser multiplicado por sí mismo, ¿no? Como nos dice la regla. El radicando, que es el número del que se va a extraer la raíz, el número del que se va a trabajar principalmente. Y por último, la raíz, que es nuestro resultado. De la misma manera, tiene sus propias leyes, sus propias características con las que va a trabajar. La primera nos dice cuando se multiplican dos raíces que tienen la misma base o el mismo radicando, ¿no? Para seguir con el nombre. Raíz M de A, raíz N de A. Como pueden ver, tiene el mismo radicando. Cuando tiene el mismo radicando, los índices se multiplican para la raíz principal, como pueden ver aquí, M por N, y
se suman en los exponentes de los radicandos. Como pueden ver, n más m. De esa manera, entonces, tenemos que proceder cuando se multipliquen raíces. Los exponentes se suman del radicando y para el índice de la raíz se multiplican. Tenemos la cuarta ley, que cuando se dividen dos raíces que tienen el mismo radicando. Tienen diferente índice, como pueden ver, pero tienen el mismo radicando. Para ese caso, de la misma manera que en el caso anterior, se multiplican los índices para la raíz m por n y se elevan los exponentes de las raíces n menos m, como pueden ver, el denominador menos el numerador. Mn raíz de n menos m. Aquí ya hay un pequeño cambio, tienen que recordar esta parte cuando se hace lo que es la división de raíces con el mismo radicando. Vamos a realizar un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, tenemos raíz cúbica de y sobre raíz cuarta de y. Tiene el mismo radicando, entonces se saca una sola raíz, se multiplican sus índices, 3 por 4, 12. Y se realiza una resta de el denominador menos el numerador, el de abajo menos el de arriba, 4 menos 3. Y como resultado sería raíz 12 de y. 4 menos 3, 1, ¿no? El 1 se sobreentiende. Después tenemos la raíz de una raíz. Cuando tengamos la raíz de una raíz, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los índices simplemente, ¿no? Raíz n de raíz m de a. Raíz de una raíz. Lo que hacemos es multiplicar sus índices. M por n. M por n de a. Por último, tenemos cuando tenemos la raíz de un producto, la raíz de una multiplicación. Lo que podemos hacer es distribuir la raíz por separado, como pueden observar aquí. Raíz m de a por b. Estamos distribuyendo esta raíz, raíz m de a por raíz m de b. Bueno, esta es una propiedad que podemos realizar. Después, cuando tenemos la raíz de un cociente, la raíz de una división o la raíz de una fracción. De la misma manera, lo que vamos a hacer es distribuir la raíz. Raíz m de a sobre b es igual a raíz m de a sobre raíz m de b. O como pueden ver en el otro caso, directamente tenemos raíz cuadrada de 27 sobre 4. Podemos distribuir directamente la raíz y tener raíz cuadrada de 27 sobre raíz cuadrada de 4. Lo único que estamos haciendo es distribuir esta raíz. Ahora, según el caso, según el ejercicio con el que se trabaje, podemos anotar una raíz en forma de exponente. Para resolver diferentes ejercicios, podemos anotar la raíz como exponente. Por ejemplo, tenemos raíz n de a elevado a m. Esta índice va a pasar a formarse como un quebrado, como una fracción. 1 sobre n, 1 sobre el índice va a ser. Como pueden ver aquí, a elevado a m se mantiene y nos queda la raíz como 1 sobre n. Una fracción entonces representa lo que es una raíz.
una fracción exponente, un exponente fraccionario, en otras palabras, quiere decir que es una raíz. Ahora, como tenemos el exponente de un exponente o la potencia de una potencia, simplemente multiplicamos, ¿no? M por 1 sobre n y me da a elevado a m sobre n. Es una forma de anotarlo directamente. De la misma manera, cuando se nos presenta de esta forma, fíjense, ahora el exponente está afuera de la raíz. Lo primero que anotamos es anotar esta raíz en forma de exponente. A elevado a 1 sobre n. Este otro exponente se mantiene y procedemos a su multiplicación. Como pueden ver en este caso tenemos directamente 3 elevado a 1 medio. Recuerden que la fracción significa que va a ser un índice, ¿no? Que va a ser una raíz. Este 2 pasa al índice y raíz cuadrada de 3. Como raíz cuadrada se sobreentiende, podemos anotarlo o dejarlo simplemente como raíz. Continuamos aquí con el ejemplo, raíz cúbica de 62 al cuadrado. Anotamos entonces raíz cúbica como exponente, un tercio, ¿no? Como un tercio. Como tenemos exponente de un exponente, simplemente multiplicamos 2 por un tercio, nos da 2 tercios. 62 elevado a 2 tercios. De la misma manera vamos a tener entonces sus propias leyes. Tenemos aquí la primera que es la multiplicación de dos exponentes que son fraccionarios. Sus exponentes se suman, ¿no? Como recordamos en la ley de exponentes. Cuando tenemos la misma base y se multiplican, sus exponentes se van a sumar. 1m más 1 sobre n nos da como resultado a elevado a n más m sobre m por n, ¿no? Simplemente corresponde a su suma. Continuamos entonces, tenemos ahora la división cuando tenemos la misma base. Sus exponentes se restan. 1 sobre m menos 1 sobre n. Resolvemos y nos queda n menos m sobre m por n. De ahí viene, si recuerdan el caso anterior, cuando teníamos división de raíces. De ahí viene el término n menos m, ¿no? Que se llevaba a ser una exponenciación. Por último tenemos la tercera que nos dice el exponente de un exponente, ¿no? En este caso fraccionarios. Igual lo único que tenemos que hacer simplemente es multiplicar. 1 por 1, 1, m por n, mn. ¿No? Y de esa manera anotamos lo que es sus exponentes. Después tenemos el producto. Aquí no está reconociendo, pero es a por b elevado a 1 sobre m. Cuando tenemos este caso, de la misma manera se distribuye a cada miembro y sigue siendo una multiplicación a elevado a 1 sobre m por b elevado a 1 sobre m. Cuando tenemos la división, igual simplemente se distribuye. No, esto es simplemente seguir las leyes de potenciación de los exponentes. Simplemente que en las radicales, en las raíces, están representadas en forma de quebrados. No se olviden mucho esa parte. Ahora, para resolver todos estos ejercicios, todas las propiedades que hemos visto, potencias, multiplicaciones, divisiones, etcétera, cuando se nos presentan ejercicios de diferente tipo, tiene que haber una jerarquía de operaciones. Tiene que uniformarse el resultado, ya que según vayamos trabajando, según se nos presenten los ejercicios, van a tener multiplicaciones, divisiones, exponentes en una sola sección.
y para que todos obtengan el mismo resultado se tiene que seguir un orden. El orden para resolver estos ejercicios simplemente consiste en 5 pasos o 5 reglas que se tiene que seguir. La primera nos dice que siempre tenemos que resolver las operaciones que se encuentren entre paréntesis, entre corchetes, entre llaves. Lo primero que tenemos que hacer entonces es revisar paréntesis, corchetes, llaves y resolver lo que está dentro de estos. Después tenemos que ver lo que son potencias y raíces. Tenemos que resolver todas las potencias, raíces que se presenten. Después tenemos que resolver los productos y divisiones. A continuación, sumas y restas. Y por último, si quedarían sumas o restas, multiplicaciones, exponentes, lo que sea, del mismo nivel de jerarquía, lo que hacemos es empezar a resolver de izquierda a derecha, simplemente para mantener el orden del ejercicio. De nuevo, aquí tenemos algunas aclaraciones que nos dicen que el único operador asociativo es el paréntesis. Va a ser el único que nos puede indicar qué debemos resolver primero, ¿no? El que puede adelantar operaciones, por así decir. Después nos dice que si una expresión se utiliza más de un paréntesis y vamos a tener más paréntesis o llaves, etcétera, primero tenemos que resolver el paréntesis que está más hacia el interior, más hacia el centro. Vamos a ir resolviendo entonces unos cuantos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 3 por 2 menos 5 más 4 por 3 menos 8 más 5 por 2. Si ustedes intentarían resolver de izquierda a derecha, parte por parte, les va a salir un resultado diferente. Si ustedes restan primero o suman primero antes que multiplicar, les va a variar el resultado. Entonces, lo primero es buscar paréntesis. No tenemos paréntesis, buscamos exponentes o raíces. No tenemos exponentes ni raíces, entonces procedemos con multiplicación o división. Aquí tenemos multiplicaciones, ¿no? 3 por 2, 4 por 3, 5 por 2. Entonces, resolvemos primero las multiplicaciones. Una vez que resolvemos estas, continuamos y resolvemos lo que son las sumas y restas. Resolvemos y nos va a dar el resultado de 15. De esta manera vamos a uniformar el resultado, lo vamos a resolver de forma correcta. Pasamos al siguiente ejemplo. De la misma manera tenemos una serie de operaciones y lo que vamos a hacer es buscar paréntesis. No tenemos ningún paréntesis, buscamos exponentes o raíces. No tenemos ni exponentes ni raíces, entonces pasamos a multiplicaciones y divisiones. Tenemos 10 dividido entre 2, 5, 5 por 3, 15, 5 por 2, 10, 4 por 2, 8, 16 entre 4, 4. Resolvemos de izquierda a derecha, ¿no? Simplemente porque teníamos división y multiplicación, ¿no? Son del mismo nivel, así que resolvemos de izquierda a derecha. Y por último, resolvemos las sumas y restas correspondientes y obtenemos en este caso el resultado 10. Pasamos al siguiente ejemplo. Ahora, fíjense aquí ya tenemos lo que son los exponentes, ¿no? Tenemos presentes exponentes, están bien claros. Empezamos entonces con el de mayor prioridad. En este caso, los exponentes. Resolvemos 2 al cubo, 8. 2 al cuadrado, 4. Una vez que ya no tengo exponentes ni raíces, comienzo a resolver lo que son las multiplicaciones y divisiones. Por último, mis sumas y restas y tengo mi resultado.
Pasamos al siguiente caso. Como pueden ver, aquí ya está presente los paréntesis. Y me indica que tengo que resolver entonces lo que está dentro de los paréntesis primero, sin importar cómo o qué valores tenga. Puedo resolver directamente en forma lineal los paréntesis, ¿no? Hasta que desaparezcan, o puedo ir haciéndolo horizontalmente paso por paso. En este caso se ha resuelto paso por paso y estamos resolviendo primero los exponentes, los de mayor prioridad. Entonces aquí tenemos 2 al cubo, 8, 10 menos 8 nos queda. Nos seguimos en el otro paréntesis, estamos resolviendo ahora lo que son las multiplicaciones y divisiones. 5 por 2, 10, 16 por 4, 4. Y por último, sus sumas o restas dentro de los paréntesis. Esto está resuelto de forma horizontal. Lo más conveniente que recomiendo es hacerlo de forma vertical. ¿A qué me refiero? Tengo en este lado, empezamos por la izquierda, este paréntesis. Entonces empiezo. 15 menos 4. Lo primero que resuelvo es lo que está dentro de este paréntesis. 15 menos 4 y lo anoto hasta acá. 11. El más 3 no estoy operando, entonces lo copio directamente, más 3. Paso al siguiente paréntesis. 12 menos 5 por 2. Dentro del paréntesis tengo que seguir resolviendo el que tiene mayor prioridad, la multiplicación. 5 por 2, 10. 12 menos 10, 2. Este negativo es el que se sigue desde el principio delante del paréntesis, ¿no? Lo mantenemos y queda como menos 2. Este signo positivo se mantiene, lo copiamos hasta abajo y seguimos con lo que está dentro del paréntesis. 5 más 16 dividido entre 4. Lo primero que hacemos es la división. 16 dividido entre 4, 4. 5 más 4, 9. ¿No? Y mantenemos el siguiente menos 5, simplemente de forma vertical estamos resolviendo. 10 menos 2 al cubo, 2 al cubo es 8. 10 menos 8, 2. Y por último proseguimos con las sumas y restas que nos han quedado como resultado. Tenemos en el último ejemplo, cuando tenemos varios paréntesis o llaves interactuando entre sí. Recuerden, lo que tenemos que hacer es primero resolver lo que está dentro del paréntesis, lo que está más al interior. 2 al cubo menos 10 dividido entre 2. 2 al cubo, 8. 10 dividido entre 2, 5. 8 menos 5, 3. ¿No? Directamente por partes. 15 menos 3, 12. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos como multiplicación. Lo mantenemos entonces ese signo de multiplicación. 5 más paréntesis 3 por 2 menos 4. Primero resolvemos lo que está entonces más al interior. Dentro ahora el que tenga mayor prioridad. En este caso la multiplicación. 3 por 2, 6. Menos 4 nos da 2, más 5 nos da 7. Así paso por paso. Por último, el último paréntesis, 8 menos 2 por 3. 2 por 3, 6. 8 menos 2. 8 menos 6, 2. Seguimos resolviendo entonces en esta parte. Tenemos 12 por 7 menos 3 más 2. Multiplicamos entonces primero por ser el de mayor prioridad. 12 por 7, 84, menos 3 más 2. Entonces vamos a ir resolviendo, muchachos, siempre siguiendo el orden de o la jerarquía de operaciones. Hasta aquí bien sencillo el tema de hoy. No sé si tienen alguna duda antes de seguir con los ejercicios.